Siguiente video y en los próximos videos vamos a hablar un poco acerca de la evolución de los sistemas operativos. Una de las preguntas que uno se puede hacer es por qué es importante comprender la evolución de los sistemas operativos. Y una de las razones es porque muchas de las características de los sistemas operativos actuales nacen de los primeros sistemas operativos que permitieron la gestión de los primeros computadores y de los computadores hasta hoy en día. Algunos de los elementos que vamos a ver durante el siguiente video y los siguientes videos es algo que tiene que ver con el procesamiento serial, que es sistema de lotes, sistema multiprogramación por lotes y sistemas de tiempo compartido. Vamos a comenzar con procesamiento serial y hablemos que los primeros computadores se dan entre los 40 y los 50. Estos computadores no tenían un sistema operativo como tal. Los mensajes de error se indicaban a través de luces y a través de unas tarjetas perforadas era que se alimentaban o se les indicaba a los computadores cómo era que tenían que llevar a cabo sus tareas o sus operaciones. Las impresoras en ese momento eran los dispositivos que nos permitían visualizar la salida de los programas. Cuando un programa se ejecutaba exitosamente, el programador era capaz de o tenía acceso a un printout o a una salida impresa de la ejecución de su programa. Algunos elementos que empiezan a verse, pero no de la forma sistemática como los vemos hoy en día, es el concepto de scheduling. Los usuarios, para llevar a cabo este proceso de scheduling, lo que hacían era firmar una hoja donde indicaban cuál era el tiempo en el cual iban a usar la máquina. Luego se llevaba a cabo un proceso de setup o de preparación, donde cada tarea involucraba cargar el compilador, cargar el código fuente, compilar ese código fuente, guardar el código fuente compilado y enlazar el programa para luego ser ejecutado. Todos estos pasos eran llevados a cabo a mano, no existía la automatización de estos procesos en ese momento. Estos primeros computadores fueron bastante costosos, alrededor de $850,000, y lo que se pretendía era maximizar el uso de estos computadores. Es decir, a un precio tan elevado había que explotar al máximo la infraestructura que se había adquirido por este precio. Después de esto, de los primeros sistemas sencillos por batch, aparecen los primeros sistemas por lotes. Un sistema por lotes entonces consistía de un monitor. Esto ya era el primer programa, el primer indicio de un sistema operativo, el cual evitaba la interacción directa entre los usuarios finales y el procesador. Eh, el, la forma como se ejecutaban las cosas cambian. Ahora lo que se hace es cargar unas tarjetas perforadas asociadas a un trabajo. Ese trabajo entonces es leído por una lectora de tarjetas perforadas y se acumula o se encola en un grupo de tareas por lotes. Posteriormente, el monitor lo que hace es leer un trabajo de ese lote de tareas, ejecuta el programa y envía la salida a una impresora. El monitor entonces se carga nuevamente después de que la tarea última sea ejecutada. El monitor se carga y trae una nueva tarea del lote de tareas que tenía pendientes. En este caso ya tenemos el primer aproximación de un sistema operativo que automatizaba el hecho de cargar tareas, ejecutarlas e imprimir los resultados para luego cargar una nueva tarea. Esto que está acá es la imagen de una tarjeta perforada y era, digamos, la herramienta que utilizaban los programadores para indicarle al computador qué operaciones debería ejecutar. Si visualizamos un poco este sistema por lotes, podemos ver que la memoria del computador estaba dividida en dos segmentos, una parte dedicada al monitor y otra parte dedicada al programa de usuario. Dentro del monitor teníamos un área dedicada al procesamiento de interrupciones, a los dispositivos o los drivers. Aquí estaba el elemento que indicaba cuál era el próximo trabajo que debería ejecutarse. Y aquí entonces teníamos el intérprete de las tareas que se especificaban debía ejecutar el sistema.
Algo que es importante es que el monitor siempre residía en memoria y, como mencioné anteriormente, el monitor proveía los drivers y los intérpretes de los lenguajes que se ejecutaban en este sistema. Desde el punto de vista del procesador, estos sistemas por lotes lo que hacían era leer instrucciones de la memoria principal. Eh, Algunas de estas instrucciones correspondían a las del monitor y una vez llegaba una instrucción que indicaba cargar una tarea dentro de la memoria, lo que se pasaba entonces era a cargar la tarea o ese trabajo en la memoria y luego se iban leyendo las instrucciones que correspondían a esa tarea. Es decir, que el control ahora de todas las operaciones que hacía el computador se le entregaban al trabajo. Cuando un trabajo era exitoso, eh, su ejecución terminaba con un OK o alcanzaba una condición de error. Independientemente de la terminación del programa, el control siempre se entregaba al monitor. Recordemos entonces cuáles son algunas de las tareas del monitor y es entonces planificar las tareas que se van a ejecutar. Entonces había un grupo de tareas que se debían ejecutar. Y otra tarea que tenía el monitor era establecer o cargar lo que tenía que ver con los compiladores y con el código objeto que iba a ser ejecutado dentro del programa. Algunas de las características que se esperaban encontrar en el hardware de la época para llevar a cabo todas estas tareas era esquemas de protección de memoria, un temporizador que permitía definir espacios de tiempo para las tareas, instrucciones privilegiadas que eran un subconjunto de instrucciones que podían ser ejecutadas exclusivamente por el monitor, de manera que se evitaba que tareas maliciosas que se ejecutaban en el sistema pudieran afectar la operación del mismo. Y otro aspecto importante eran las interrupciones. La ausencia de alguna de estas características podía llevar a problemas a los desarrolladores de los sistemas operativos. Existían dentro de estos sistemas por lotes entonces dos modos de operación con el fin de proteger la integridad del sistema, un modo de usuario y un modo de kernel. Cada vez que entraba a ejecutarse una tarea del usuario, el modo usuario era el que pasaba a trabajar y cada vez que el monitor entraba en operación era el modo kernel el que se dedicaba entonces al sistema para poder garantizar la gestión de los recursos de la mejor manera. Entonces un ir y venir entre los programas de usuario y del monitor causaban un overhead, pero esto valía la pena porque ya se estaba automatizando el proceso de gestión de las tareas y no dependía de un ser humano. Algo que es importante destacar entonces es que el hacer una secuenciación de las tareas de forma automática de manera automática, mejoraba el uso de la CPU, pero el procesador aún tenía etapas donde quedaba desocupado.